Miren, la memoria cultural es algo bien curioso, es súper selectiva. Y a veces, la verdad es que no se entiende por qué. ¿Cómo puede ser que una de las voces más leídas y con más peso de su tiempo simplemente se esfume? Bueno, pues hoy vamos a clavarnos en un rescate literario fascinante. Un libro que le devuelve la luz a una figura que de verdad es indispensable para entender el siglo XX en México. Ella es Cube Bonifant, una cronista, crítica, una mujer que no le tenía miedo a la polémica. Con su pura pluma, retrató la modernidad de un México que estaba hirviendo de cambios. Y sin embargo, su nombre se borró. Y aquí está la gran pregunta que nos va a guiar en todo esto. ¿Cómo se olvida a alguien que estuvo tan presente? Ok, para desenredar este misterio vamos a seguir estos pasos. Primero, vamos a darnos una idea de qué tan grande fue esta pérdida cultural. Segundo, nos asomaremos a ese México moderno y vibrante que ella describía. Tercero, vamos a entender de dónde salió su apodo tan provocador. De ahí seguiremos con su carrera y cómo fue cambiando. Y al final vamos a poner sobre la mesa las pistas que explican por qué poco a poco la olvidamos. A ver, empecemos por entender bien la magnitud de lo que se perdió. Es que no estamos hablando de una escritora de nicho o poco conocida en su momento. Al contrario, era una periodista súper prolífica, cuya obra, hasta hace muy poco, había desaparecido casi por completo de la historia. Y cuando digo prolífica, no exagero. Su productividad era una cosa de locos, en serio. Bonifant escribió más de 2000 notas y artículos. Imagínense ese volumen. Una producción inmensa que le hizo una figura que simplemente no podía singorar en la prensa de la Ciudad de México por décadas. Y justo de eso se trata este libro. Es, digamos, un puente en el tiempo. Estas 116 crónicas son como una mirilla, una selección súper cuidada para asomarnos a ese universo creativo tan enorme que ella construyó. El objetivo es claro, volver a presentarle a Cube Bonifant a los lectores de hoy. Ahora, para entender de verdad a Bonifant, hay que imaginarnos el escenario. Una Ciudad de México recién salida de la Revolución, reinventándose a cada rato. Era un lugar lleno de cambios, de contradicciones y con un optimismo que se sentía en el aire. Y justo ahí, en medio de toda esa transformación, surge ella, como la personificación de la nueva mujer de los años 20. Era una profesional que vivía de lo que escribía. No le temblaba la mano para meterse en debates públicos y luchaba por su lugar como escritora en un mundo que, pues, era de hombres. Y fíjense en la variedad de temas que tocaba, es impresionante. Ella no se quedaba en los temas que se suponía que eran para mujeres. Para nada. Su pluma le entraba a todo el espectro de la vida en la ciudad, desde las corridas de toros y el foot, hasta la violencia en las calles y los absurdos de la política. Parecía que nada se le escapaba a su mirada tan aguda. Y toda esta mezcla de intereses nos lleva directito al corazón de su estilo. Una combinación de humor, de reverencia y de una inteligencia filosísima que le valía un apodo tan fácil de recordar como, bueno, como provocador. Incluso la gente de su época se daba cuenta de que era única. Escuchen lo que decía de ella el periodista Aldebarán en 1924. No la define por ser sensible o delicada, sino por su rigor, por su disciplina de la lógica experimental. Ojo que un hombre reconociera eso en una escritora en esos años era algo rarísimo. Es que justo en este contraste se ve la ruptura que ella significó. Por un lado, tenías lo que se esperaba, que una mujer escribiera para mujeres, de cosas de la casa y más como un hobby. Y por otro lado, ¡pum!, la realidad de Bonifant. Ella tenía ambiciones literarias, hacía crítica social y escribir era su profesión, su sustento. Básicamente, le dio la vuelta a cada uno de los roles que le querían imponer. Y con todo esto, claro, llegamos a su famoso apodo, la pequeña marquesa de Sade. Pero no crean que era por algo perverso, ¿eh? El apodo venía de su habilidad para mezclar mundos que parecían no tener nada que ver, su gusto por analizar con la misma inteligencia la alta cultura y el entretenimiento popular. Esa frase suya de que prefería un término medio entre los toros y la ópera lo resume todo a la perfección. Pero una mente así tan inquieta no se iba a quedar quieta. La carrera de Bonifant dio un giro bien importante hacia un medio que estaba revolucionando la cultura en ese momento, el cine. Y en este nuevo mundo del cine, pues parece que encontró su lugar perfecto. Se dedicó de lleno a la crítica cinematográfica y se consolidó como una de las plumas más serias e inteligentes del periodismo de cine en México. Se convirtió en una voz de referencia obligada, de esas que tenías que leer sí o sí. A ver, si vemos su vida pública como una línea de tiempo, el arco es, súper dramático. Vemos cómo empieza con todo en 1921, cómo se consolida durísimo en los 30 y 40, y de repente, el gran misterio. A partir de los 50,
Un silencio casi total. Un silencio que termina con su muerte, muchas décadas después, ya en el olvido. Y esto, claro, nos trae de vuelta al centro del enigma. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué factores hicieron que una figura de este tamaño terminara en la sombra? Pues la investigación que rescata su obra nos da una respuesta que no es nada simple. La investigación de Viviane Mahieu, la autora del libro, propone 3 razones clave. A ver, vamos a desglosarlas. Primero, Bonifant siempre se movió en el mundo del periodismo, de la industria, y se mantuvo lejos de las instituciones culturales del gobierno, que son las que al final consagran a sus figuras. Segundo, a diferencia de otras mujeres de su época, como Frida Kahlo o Nahui Olin, su historia y su legado no están amarrados a la de un hombre famoso del arte mexicano. Y tercero, y esto es quizá lo más importante, el mismo género que le dio fama, la crónica de periódico, es por naturaleza algo pasajero. Es algo que se lee hoy y se olvida mañana, ¿no? Y eso le complicó el paso a la posteridad a ser considerada alta literatura. Entonces, este libro no es solo una colección de textos, ¿eh? Es una verdadera pieza de arqueología cultural. El trabajo de Mahieu es la herramienta que nos permite no solo resolver el misterio de por qué olvidamos a Bonifant, sino, más importante todavía, empezar a darle la vuelta a ese olvido y recuperar su valiosísimo legado. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? El caso de Hugh Bonifant nos enseña que la historia cultural no es algo escrito en piedra. Nos hace preguntarnos, ¿cuántas otras voces, como la de ella, tan brillantes, tan inteligentes, tan irreverentes, estarán por ahí, perdidas en archivos, en periódicos viejos, esperando a que alguien las redescubra?